Hola, buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a ver lo que son las ecuaciones de continuidad. Tienen que ver con la energía y la materia inicialmente. La materia lo define el espacio volumétrico que ocupa y también más la densidad nos da la masa. O sea, el volumen es lo que ocupa la masa y la materia es cuán densa es esa masa. El ρ igual 1 se establece para el agua. Esa es la referencia. Después tenemos las ecuaciones de continuidad de la energía. De Q a dt es igual a los calores que entran menos los calores que salen. Después, ¿qué otra ecuación más tenemos así interesante? La ecuación de la válvula. Tenemos que la ecuación, el flujo volumétrico a través de la válvula es una característica de la válvula por raíz de delta P, donde delta P es lo que se usa. Entonces, voy a explicar con un ejemplo cómo se aplica esto. Por ejemplo, si nosotros estamos llenando un recipiente, en este caso un estanque, y lo estamos sacando por abajo, y digo que esto es mi flujo input y este es mi flujo output. Entonces, mi pregunta es, señorita, ¿para qué uno llena el estanque? Para tener un volumen en el estanque. Claro, un volumen, digamos, constante, ¿cierto? Sí. Ya. Pero entremos a la ecuación de volumen. El volumen es igual al área basal que A por la altura H, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cuál de las dos es constante? El área basal. El área basal, porque no vamos a cambiar el vaso, ¿me explico? Exacto. Voy a borrar esta tiene que aprendérselas de memoria, o sea, siempre, ya sea materia, energía o volumen, usted siempre hace. Entonces, ahí nosotros planteamos la ecuación, pues decimos, de B en el estanque, llamémosle tanque, y aquí tenemos una altura de control, porque nosotros tenemos que llegar a una altura de control, pero no podemos llegar a todas las alturas, ¿me explico? ¿Se entiende? Sí. Entonces, de B en el estanque ADT es igual a la sumatoria de los volúmenes que entran. ¿Cuál volumen entra? El FI. F. ¿Cuál volumen sale? El F0. F... F auto. Entonces, fíjate, el volumen lo voy a descomponer como área por altura, ADT. ¿Sí o no? Sí. Voy a sacar lo que es constante. La derivada no puede existir, por lo tanto multiplico por el dt y integro. Planteo el diagrama de bloque. Y aquí empieza a tener sentido por qué el recipiente se llenó. Por la causa y el efecto. Fíjate, la altura va a ser igual a 1 partido por el área por la integral de f input menos f output en el tiempo.
Entonces, si nosotros nos fijamos, F input no tiene variable independiente, no sabemos cómo obtener F input. Porque un ejemplo, y F output tampoco sabemos, pero lo que sí sabemos es que si los juntamos, este se llama diagrama de bloque, lo pasamos por un bloque 1 partido por A por la integral, nos da la altura. Entonces, la causa de que existe una altura es la recta entre el flujo input y el flujo output. Eso nos da la altura, no que la altura nos dé los flujos. ¿Me explico? Profe, eso que está en el círculo Es un más cuando menos. tengo... Ah, ya, ya. Ah, ya. Es la Estoy haciendo la representación de la ecuación de integral. aquí. Ya, ya, ya. Y siempre tiene que estar teniendo esta dirección, por eso se llama la causa de que existe una altura en el recipiente, es que entraron estos flujos. No al revés, po. No es que la causa que llegaron a esta altura, o sea, al revés, que esta altura causó los flujos, no, po. ¿Me entienden? Por eso se refiere a causa y efecto. ¿Se entiende? Sí, sí. O sea, no porque haya altura significa que va a haber fluido. Sí, porque hay fluido significa que puede haber altura. ¿Me explico? Sí. O sea, la causa y el efecto nos ordena cuál es la causa de que existe una altura, el efecto de los fluidos, no al revés. La altura no hace que haya fluido. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Ese es el entendimiento que hay que tener de la causa y el efecto. Ahora, si vamos más allá, voy subiendo un poco el nivel de dificultad con estos ejemplos. Usted cualquier duda, retráseme, ¿no? Me dice, no entiendo, y yo le hago la clase y se la mando. Ya. Entonces, por ejemplo, vamos poniendo cosas que aparecen en... Normalmente aparece una válvula aquí. Supongamos que nos dicen la misma historia. FO. Entonces, aquí usted ya no puede decir que F input es variable independiente porque no lo conoce, pero F output cumple con la ecuación de la válvula. Supongamos que la presión atmosférica P0 es el que está ahí en el recipiente y acá se ubica esta es la altura y este el área A, el área basal, ¿cierto? Entonces nosotros tenderíamos a pensar que esto va a ser lo mismo, vamos a decir dV a dt igual a F input menos F output y por lo tanto aquí viene el problema que viene. Te dice, ya bueno, la integración de eso nos da que al final H es igual a la integral de 1 partido por A por F input menos F output por dt, ¿cierto? Sí. Ya, pero aquí viene el problema cuando uno está orientando el diagrama de bloque. Usted te dice F input independiente bolita, variable dependiente triángulo. F output. Y usted dice, ¿por qué F output? Porque F output cumple con la ecuación de la válvula, ¿me entiendes? Sí. Entonces Profe, no pero ahí es no tendría que, como en el F output, reemplazar por la ecuación de la válvula o claro, para allá solamente vamos, representar. pero lo vamos a Ah, hacer ya, primero tranquilito. ya. Por ejemplo, voy a hacer aquí el mismo diagrama de bloque que hicimos recién. Sería más menos 1 partido por A por la integral. Y tiene H, ¿cierto? Entonces, usted Sí. dice, justamente dice, pero aquí me está faltando la variable dependiente, porque F output depende de la ecuación de la válvula. Entonces usted llega acá y pone F output es igual a C sub B, que es una característica que uno compra la válvula, por la raíz de delta P. Llamémosle este P1 y este P2. Como el flujo va hacia acá, obviamente P1 es mayor que P2.
F0 igual a CB por raíz de P1 menos P2. Ahora usted se plantea, ¿y cuánto es la presión aquí? La presión aquí es la columna de agua. Entonces la presión P1 es igual a ρ G y la altura de la columna de agua. ¿Se entiende? Sí, Y P2 es igual a P0 porque sale a la atmósfera. ¿Sí o no? sí. Entonces, si hacemos esto, nos queda que F0 es igual a C sub B por raíz de P1, que es ρ GH, más P0, porque es ρ GH más la presión de acá, ¿me entienden? ¿Sí o no? Sí, Esa es la presión 1, o sea, la presión 1 cabe la presión atmosférica más la presión de la columna de agua. Y P2 es solamente la presión atmosférica, menos P0. Entonces se cancelan los P0 y nos queda que F0 es igual a la raíz de ρ G y H. Ya. Rho y G. El agua o el tendrían que dar otra. Depende del fluido, ¿cierto? sí, Pero como sí, no pero igual tenemos serían ecuación constantes, para ¿no? ρ, disculpe, Serían constantes, ¿o no? o sea, serían variables independientes. No hablemos Ah, ya. de constante. Constante, eso es lo que tiene que tener cuidado, de hablar de. Ahora, explicitar un poco más el lenguaje. Esa es una constante. Y Ah, ya. las otras son variables, porque el área no te va a variar, ¿me entiendes? No, En cambio, la altura es una variable. sí. El flujo es una variable, el F0 es una variable. Entonces, F0 dice ρ GH. Bueno, variable independiente ρ porque desconozco de dónde viene. G depende del planeta, así que. Y H dice la multiplicación de ρ GH. Bueno, después un extractor de raíz y después una multiplicación por C sub B. Disculpe, se me fue. F0 igual a CB. CB es una característica de la válvula que indica cuán grande es la válvula, entonces es un parámetro, es decir, un parámetro, porque Ya. se parametriza de acuerdo a lo que usted compra. No es constante porque no todas las válvulas vienen así, no es como el estanque, que todos los estanques son así. Este es un parámetro porque ir variando dependiendo de las necesidades. Ahí ya están saliendo las explicaciones que estamos hablando. Y ahí recién usted puede borrar F0 y decir, ¿sí o no, compañera? Sí, ahí sí. Y ahí usted tiene variable independiente porque es suministro, ρ depende de lo que estemos echando, G depende del planeta, no nos vamos a cambiar de planeta, y definimos la variable altura. ¿Se entiende? Sí, una pregunta, pero el F0 se borra como la representación de la variable independiente, pero Dependiente. sigue, dependiente, perdón, pero sigue como Ahí está. eso, sigue Ahí ahí. está. Ya, ya, ya. Ah, Fíjese ya, que sí. la salida produce a F0 porque mientras más alto esté, esto va a hacer más presión y con mayor cantidad de agua va a salir. ¿Me entiendes? Sí, ahora sí. En cambio, ρ y G es lo que empuja hacia abajo dependiendo si es miel o si es agua, ¿me entiendes?
Pero la que nos Sí. va a dar la altura nos va a decir con cuánta cantidad de miel y cuánta cantidad de agua y cuánta cantidad de peso vamos a dar presión en este punto. ¿Me explico? Sí. Ya. Hasta aquí, señorita Nenen. ¿Le queda alguna duda? No, no. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ya. Vamos entonces. Estos ejercicios son, después vienen, debo hacer el otro que viene, pero lo vamos a pasar rápido porque nos vamos a ir a los ejercicios eléctricos que son los más difíciles. Entre comillas, porque entró en la prueba uno. Entró uno que se complicaron, ¿no? Y lo que pasa es que, como siempre, las señoritas que se quedan como usted al final, lo hicieron porque yo hice el mismo ejercicio en una ayudantía. Y ese mismo pregunté, ¿qué hora es coago? Nadie venía a clase, la única que sabían, y todos le copiaron a las compañeras. Y creen que uno no es tonto, si todas las variables se las dieron de la misma manera, ni siquiera le cambian el nombre a las variables. Ya. Antes de los circuitos, por ejemplo, si usted tiene un recipiente que le ingresa calor W y tiene flujo de entrada y flujo de salida, entonces usted ahora va a orientar el diagrama de bloque, pero para la temperatura, ¿me explico? Sí. Entonces, nosotros decimos de Q a dt es igual a los calores que entran menos los calores que salen. Entonces tenemos un calor respecto al flujo input menos un calor respecto al flujo output, más un calor W que nos están ingresando para poder levantar la temperatura, ¿me explico? Sí. Entonces, si usted se fija, es lo mismo. El fluido lleva un calor intrínseco en su flujo. Y lo mismo pasa con el fluido F0, que saca un calor intrínseco en su flujo. Entonces, lo que entra suma y lo que sale resta. Entonces, decimos, bueno, pero el Q de F1 es igual a el calor del propio fluido se suple por el flujo volumétrico y por la temperatura del fluido. Ahora, si usted no le dan el flujo volumétrico, y esto lo quiere expresar de otra manera también, S sub P por ρ volumétrico por la masa por la temperatura. Y ahora, como el flujo 1, C sub P general, entonces esto es ρ1, masa 1, T1. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el Q del flujo 2 va a ser C sub P por ρ2, porque obviamente no se dice aquí en el problema, pero la densidad cambia con la... Supongamos que la densidad es función de la temperatura. ρ2 es función de T2. Obviamente que puede ser función de T2. Por M2 por T2. Entonces, vamos evaluando. Decimos, de Q, pongamos un asterisco porque así aparece en el apunte si lo revisan. Va a ser CP ρ1 M1 T1 menos pero vamos a lo que tenemos. Después igual vamos a tener que trasladar eso, pero veámoslo de esta manera primero. El calor F1 en términos volumétricos va a ser CP por el flujo 1, o flujo input le puse, flujo input, por
Entonces, Q es la integral de eso. Y aquí nos ponemos a hacer el diagrama de bloque. Este diagrama de bloque se llama diagrama de bloques de proceso. No lo va a ver en internet, señorita Nene, porque son de causalidad. Tiene que buscar cursos de electricidad donde traten el tema de causalidad. Ya. Pero le recomiendo que haga los ejercicios que están en el internet, los revise, y ahí le echamos un vistazo y lo podemos comentar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a suponer que nos dieron también ρ1 y nos dieron, y tenemos que F de ρ2 es igual a la temperatura 2, ¿cierto? Sí. No, la temperatura ρ2 igual a F desde 2. Depende de la temperatura 2, ¿cierto? Ahí sí. ¿Se entiende, no? Sí, ahí sí. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que usted puede suponer aquí? Que existe una función f a la menos 1, que f a la menos 1 del ρ2 es igual a T2. ¿Me entiendes? Eso también tiene que tenerlo en cuenta. Entonces aquí tiene, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, las variables primero formamos ρ1. ρ1 todo independiente. 2, 3, 4. Pasamos por un bloque pitatoria, multiplicatoria. C sub B Las densidades y las temperaturas, ¿o no? las densidades, ρ1, M1 y T1. ¿Entiendes? Sí, ahora sí. Abrí, porque ρ por masa por volumen, como nos dan el ρ, podemos calcular, y el F podemos calcular M1, así que M1 es una variable independiente. Sí. La otra pitatoria es la misma historia, son 4 siempre. C sub P, ya, pero aquí, ρ2 depende. Lo dejamos ahí en standby. La masa de 2 no tenemos. La masa que está saliendo no tenemos cómo calcularla. M2. Pero la temperatura 2 también es dependiente porque es la que queremos obtener, ¿me explico? Sí. Disculpe. El 2 es de salida, ¿cierto? Es claro, el de salida. Ya. Le voy a poner aquí F2 porque como tengo que definir ρ0 igual a F2, y ahí tenemos la segunda pitatoria. Y la tercera sería W. independiente W, pues no tenemos cómo calcularlo. En estos momentos no tenemos cómo calcularlo porque no hay enunciado del ejercicio. Sumamos, integramos y salimos con cuasterisco. ¿Qué es lo que pasa con cuasterisco? Cuasterisco es igual a C sub P por la masa del estanque por... Claro, es que resulta que yo estoy equivocado yo, señorita. Espérenme un poquito. Resulta que esto es así.
La densidad es la masa partida por el volumen. Entonces yo estoy mal. Cuando aquí... no, estoy bien. Cuando uno plantea aquí F, está bien porque esto es lo mismo que masa partido por flujo volumétrico. Entonces, Sí. cuando usted plantea la pura masa, le quedan 3 ecuaciones. Claro, a ver, déjenme ver. La masa... Aquí estoy mal. Estas están mal. Estas tienen que quedar así. Resulta que como la fórmula dice masa, tiene que ser ρ1 por m1. ρ1 por m1, ρ2 por m2. ¿Me entienden? Ahí están términos de masa. Que aquí lo Sí. hicimos en realidad. Aquí lo hicimos. Sí, pero sí. estaba Eso mal estaba viendo anotado. que sí está escrito. Entonces, si usted se fija, yo lo que quiero es T2. Y lo que necesito es la masa del estanque y el C sub P es una variable. Disculpe, temperatura 2. Entonces, si yo despejo ahí, tendríamos que T2 es igual a Q partido por C sub P por la masa del estanque. Ya. Voy a borrar acá para poder hacer ese diagrama de bloque un poco más decente. En realidad no haría todo completo para poder que quede ahí. Entonces, tiene 1, 2, 3, 4. Independiente, 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 independiente. 1, 2, 3, 4. Independiente. El segundo es dependiente. Dependiente. Independiente el M2. Y el T2 es dependiente. Déjame ver. Déjame ver. Rho por volumen igual masa. Estamos bien. Porque aquí vamos a multiplicar rho por volumen y lo que queremos es la masa. Rho. Aquí está. Esto es lo que no me calza. Aquí es F1. Porque como esto es F1 por ρ1, me tiene que dar M1. ¿Me explico? En eso estaba equivocado. Respecto a este diagrama que está acá. ¿Me entienden? O sea que en vez de M es una F. Es una F. ¿Por qué? Porque la F, al multiplicarla por ρ, me da el M. Acá está. ¿Me entienden? Entonces esto estaba malo. Ya. Por eso estoy haciendo no. Para poder que quede claro. ¿No? Así yo también voy saliendo las dudas que tengo. Entonces, más, Y menos, otra menos. integramos y tenemos Q. Pero ¿qué es lo que pasa con Q? Que Q dice, bueno, vamos a dividir, necesito la masa, C sub P lo tengo, porque es un parámetro, pero la masa del estanque D a de B a de T igual a
las masas que entran, y aquí entra en juego el asunto. ¿Cuáles son las masas que entran si me dieron flujo volumétrico y densidad? Sería, la masa 1 sería F1 por ρ1 menos F2 por ρ2. ¿Se entiende? Sí. Si ahora usted se fija en esto, dice, bueno, la masa del estanque es igual a la integral de F1 ρ1 menos F2 ρ2 a dt. Y ahora digo, ¿dónde tengo F1 ρ1? Aquí. Lo voy a sacar aquí 1, 2 y lo voy a multiplicar. Ahí tengo F1 ρ1. Disculpe el desorden. Y F2 ρ2 también lo voy a sacar de aquí. Lo multiplico y lo estoy sacando. Y ahora, bueno, Hay que unirlo, ¿no? lo voy a sacar más abajo en realidad para poder que me salga un poco mejor. Déjeme ver cómo lo saco. Ya. Y estos dos que tengo que hacer, ya tengo las multiplicaciones, tengo que restarlo. Y tengo que integrarlo. Y ahí tengo M del estanque. Entonces, el M del estanque lo multiplico por el parámetro C sub P que es independiente. Y esto lo llevo a un bloque I partido por X, que significa esta división. Y esto me da T2. Y T2 realimenta, pasa por una función F, que lo convierte en ρ2. Y también, antes de pasar por la función, se va a T2. ¿Se entiende? Sí. Si se fija, todas las variables que eran dependientes, ahí están, y las que eran, o sea, todas las independientes ahí están, y las que eran dependientes se les guardó la dependencia. Me tuve que dar sí que ρ2, que de T2 al pasar por la función f se transformaba en ρ2. Eso fue adicional, por si acaso necesitamos jugar la inversa, pero no fue necesario. Y ese es el caso térmico. ¿Me explico, compañera? Sí. ¿Tiene alguna duda? Lo estoy mirando todavía a ver si hay algo. Acuérdate que está todo quedando grabado, así que no hay problema. Sí. O sea, lo importante era salir de esta duda. De esta, porque justamente yo sabía que se ocupaba la masa del estanque al final. Si aquí usted se explica, esto es lo que queda dentro del estanque. ¿Y por qué la temperatura 2 es igual a la de salida? Porque es la temperatura 2 es la salida. Porque cuando está esto Sí. calentando, entra y sale, entonces la temperatura que tiene el estanque es la misma que tiene la temperatura que está saliendo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ahora quedó más claro? Sí, ahora sí. No tengo dudas. En todo caso, compañera, tengo un ejercicio que se lo voy a mandar por correo. Todos estos ejercicios Ya. de causa y efecto. Ya. Mejor porque no tengo nada. Como Sí, no lo no se vimos. preocupe, si con que haga lo que hicimos nosotros, estamos bien. Pero esta materia, hoy día, por ejemplo, voy a pasarle todo y usted va a ir mirando. Vamos a ir haciendo otras cosas ahora, vamos a ir haciendo los diagramas circuitales y yo creo que eso sería por hoy día, porque tiene que madurar esta materia y entenderla. Lo bueno es que cuando nosotros pasemos esta materia, ya van a haber pasado meses. Y yo la voy a tener al tanto de lo que y usted va a empezar a hacer la ayudantía, pues, entonces cada vez va a interiorizarse más en esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que saber de los circuitos eléctricos? Primero, que los parámetros R, L y C
son pasivos. Significa que no necesitan energía para poder funcionar como tal. ¿Me explico? No es como un diodo, que un diodo usted, por ejemplo, necesita polarizarlo para que el diodo conduzca por un puro lado. Estos no, pues usted le pone energía y funciona. No es que uno tenga que tener un diodo o algo que los polarice. Le ponen energía al revés, funciona al revés. Y se le llama elemento, esto se llama elemento. Elementos pasivos y elementos activos son las fuentes. Fuentes de voltaje y fuentes de corriente. Entonces, los elementos circuitales cumplen que la resistencia, primero, I por R igual V. Segundo, L de I a de T igual al voltaje en el inductor. Tercero, C por dB a dt es igual a la corriente en el condensador. Estas a su vez cumplen la ley de voltaje de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff establece que el voltaje es igual a una línea cerrada de E punto de L. Y la ley de corriente de Kirchhoff, el voltaje dice una línea cerrada, es decir, si usted tiene, por ejemplo, voy a poner un circuito y esto puede ser RLC, cualquiera de esas cosas que estoy poniendo en el cuadradito, supongamos este circuito, y supongamos que tiene una fuente. Entonces, lo que está diciendo es que si usted traza una línea cerrada, el voltaje es cero. Entonces, supongamos que esto sería V1, V2, V3, V4, V5, V6. ¿Por dónde fue la corriente? Supongamos que entró por aquí, por lo tanto esto es más y esto es menos. Esta corriente lo empujó para allá. Esta corriente son... Las corrientes usted se las da de manera arbitraria. Espera un poquito. Estaba a punto de estornudar. Oh. Ya. Oh, ahí sí. Entonces. Salud. Gracias. Esa sale hacia allá y esa sale hacia acá. Por lo tanto, donde entra es más y es menos. Donde entra es más y el menos. Y esto donde entra puede ser cualquiera de estos elementos. Si esta entró para acá, es natural que esta entró para acá y entonces esta entró acá, esto es más y es menos. Si esta viene por aquí y esta viene por aquí, entonces esta sale aquí, por lo tanto esto es más y es menos. Y si esta va por aquí, esto es más y es menos. Y ahí queda definido, por supuesto, esto es más y es menos. La fuente. Entonces, si yo quiero plantearme la ley de voltaje en cualquier línea cerrada, puede ser esta línea cerrada, o puede ser esta línea cerrada, da lo mismo. Para la más grande, por donde yo entre por más va a ser negativo. Por ejemplo, si la recorro en sentido horario, la más grande, digo, entro por más, menos V4. Entro por menos, más, llamémosle U a la fuente, más U. Entro por menos, menos V6. Entro por menos, o sea, entro por más, menos V3. O sea, aquí entré por más, por eso es menos, y aquí entré por más, por eso es menos. Esa es la primera ley de voltaje de Kirchhoff. Esa es la primera malla, que es la malla grande. La segunda malla, que esta de aquí, si usted quiere la recorre en forma inversa, sentido horario o antihorario, da lo mismo.
porque las ecuaciones son bilaterales, o sea, y aparte están igualadas a 0, así que da lo mismo. Sí. Si yo lo recorro al revés, entro por menos, por lo tanto sería más V1, entro por menos, más V4, entro por menos, menos, Más B3. más V3, Ah. disculpe, soy yo mal, y entro por menos, más B2. Más B2. Eso, sígame cuando pueda. La tercera ley de Kirchhoff de eso sería esta. Llamémosle malla, esta es la malla 1, esta es la malla 2 y esta es la malla 3. Entonces, si la recorrimos en sentido antihorario también, decimos, entro por V5, pero con más, menos V5. Sigo por V2, entro por más, menos V2. Menos B2. Y me devuelvo a V6, que entro por menos, más Más V6. Igual 0. ¿Se da cuenta? Ahí aplicamos Sí. la ley de corriente de Kirchhoff. Ahora, a esta misma ley, le vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff y dice, y esto es 0, cuando está la integral de línea cerrada es 0, cuando está abierta no es 0. Este dice, la ley de voltaje cerrada, aquí, la puede plantear en los nudos. Y en esos nudos, lo que entra es igual a lo que sale. Entonces tenemos el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3 y el nudo 4. Y esa redondela tiene que ver que con la corriente es del integral de h.dl igual 0. ¿Por qué? Porque una tiene que ver con el campo eléctrico y la otra tiene que ver con el campo magnético. ¿Entienden? Y las dos son integrales cerradas. Ahora, hoy día va a entender que la integral cerrada no es el área bajo la curva, ¿me entienden? O sea, las integrales de línea no son el área bajo la curva. La gente pasa a cálculo 3 y juran que la integral de línea es el área bajo la curva. No, el integral de línea, si tú te fijáis bien, la integral de línea recaba cuáles son los potenciales que hay. Es como dar la vuelta al sol y suponer, el sol es escalar en realidad. Supongamos que dais la vuelta a una tierra, pero la tierra tiene más y menos. Entonces, no, suponte la tierra fuera así. Entonces, cuando yo dé la vuelta, la suma de las contribuciones de la tierra que me dieron más o menos calor tiene que ser 0. Por eso se dice que la gravedad es conservativa, porque usted se da la vuelta, por ejemplo, si usted está acá y sube una escalera, usted aquí creó masa mgh. Esa es la energía que tiene. Sí. Pero cuando baja la escalera, vuelve a tener la energía 0 que tenía en el inicio. ¿Se entiende? Sí. Entonces, cuando nosotros cerramos la integral de línea, estamos cerrando estos círculos ahora, que son en los nodos. Entonces aquí decimos, esta es, y esto es igual a que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Y esto es lo mismo que la sumatoria de las corrientes es igual a 0. En un lazo, en una malla, que es la que vimos, la 1, la 2 y la 3, y ahora en los nudos, que es lo más lógico porque es la conservación de la carga. Por ejemplo, en el nudo 1, si esto dice que va ingresando acá, yo digo, bueno, el de aquí será I4, el de aquí será I1 y el de aquí será mu
y de la fuente. Sí. Entonces, en el nodo 1, usted tiene que, y usted lo puede sacar como que lo que entra, lo que sale, da lo mismo. Aquí le tiene que cumplir, mire, fíjese. Yo estoy diciendo que entra el 4 y sale el 1 y su de la fuente. Entonces digo, y 4 es igual al i de la fuente más el i1. Y ahí tengo el nudo 1. En el nudo 2, yo digo, bueno, la suma de este más este me da este. Y 1 más y 5 es igual a i2. ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende? Y Sí. 2 más y 5 es Me igual. da el. Disculpa. Y 1. Sí. Y Más 1. el I5. Me da el que sale que es I2. Claro. Y el tercero dice, este entra y estos otros dos salen. Entonces, IU es igual a I5 más I6. Y en el cuarto tenemos que entra, mira, aquí lo voy a hacer igual a 0. Voy a hacer, los que entran son positivos. Y 2 más I6 menos I4 igual 0. Y eso es 0. ¿Me entienden? O sea, cuando usted Sí. tenga la duda, porque aquí ir a llegar y decir, este entra, este sale, entonces la suma de los que entran son los que salen. Fácil. Ahí. Aquí lo mismo, fácil, aquí lo mismo, pero aquí cuando ya la cuestión se puede complicar un poco, usted aplica lo que entra es positivo y lo que sale es negativo o al revés, porque como usted igual a 0, da lo mismo. Sí. ¿Me explico? Ese en síntesis los circuitos. ¿Le hago un ejemplo para que lo entienda? Sí, mejor. El ejemplo se ve mejor. Esto es lo que le digo yo que tiene que hacer usted en clase. Tener la soltura de hacer un ejemplo así a la que te criaste. Pero cuesta, por algo lo estoy preparando para que cuando usted haga la ayudantía, no la haga nunca la ayudantía con un papel, porque va siempre depender de un papel. Mejor equivóquese, prepárela siempre, prepárela. Y antes de que haga la ayudantía, tiene que hacérmela a mí, porque yo le voy a hacer hartas preguntas, cosa que cuando le toque el curso no le va a hacer tantas preguntas. Va a estar usted sobre el curso, ¿me explico? En buen sentido, Sí. por supuesto. Supongamos que la fuente está aquí y es de voltaje. Y supongamos que tiene una resistencia, tiene una inductancia, está cerrado, hay un capacitor y otra resistencia. Bien simple. ¿Le parece? Sí. Entonces, el método. Primero, lo que tiene que darse el sentido de dar sentido a las corrientes. Al darle sentido a las corrientes implícitamente van a polarizar los elementos, ¿me explico? Por ejemplo, como la fuente es impulsiva, esta fuente está tirando por naturaleza la corriente hacia allá. Por lo tanto, nosotros decimos I sub mu es el que está ahí. Y si pasa por el lado de la resistencia, entonces I mu es igual a IR. 1. Este R1, este R2. Esto es L y esto es C.
Entonces, la corriente va hacia ese sentido. Y aquí usted dice, bueno, acá bifurcará para allá y acá bifurcará para acá. ¿Cómo se llama este? Bueno, este se llama IC y este de aquí se llamará IL. ¿Y Así L? de simple. ¿Ya? Ahí Sí. le dimos sentido a las corrientes. ¿Estamos? Sí. Segundo, las corrientes, darle sentido a los voltajes respecto a las corrientes. Al punto 1. O sea, de acuerdo a lo que yo definí en 1, tengo que darme los sentidos. Por ejemplo, si este va entrando, ¿qué signo le corresponde ahí en voltaje? Porque ya tenemos las corrientes, pero ahora necesitamos definir los voltajes. Entonces, ¿qué signo tiene aquí y qué signo tiene acá? Cuando entra un positivo, cuando sale va a ser negativo. Excelente, compañero. Ahí es positivo. Excelente, compañero. Entonces aquí, Ahí continúa negativo, ¿no? fíjese, No. fíjese que usted con la corriente le dio la polaridad. Aquí con la corriente le tiene Sí. que dar la polaridad. Mm, Ahí es negativo entonces, ¿o no? Fíjese, mire, la corriente entró al elemento y fue positivo cuando entró al elemento. Lo mismo va a pasar en el otro elemento. Ah, entonces es positivo. Entonces aquí es más y es menos. Como la Menos. corriente sigue, aquí es más y es menos, Y ¿sí es o no? menos. Sí. Y aquí, Ahí es menos. No, es más. como menos. A ver, Entiéndame, cuando entra el elemento, es más siempre. ¿verdad? Sí. Sí, ahí tiene que ser más. Ya, Ahí eso arriba. me gustó más. Y abajo es Eso. menos. Entonces, en el fondo, usted tiene que siempre pensar que existe un BR1, un BC, un BR2, R2 y el un BL. BL y nada más. ¿Se entiende? Sí. Tercero, una vez que tiene listo eso, plantea la ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff y ley de corriente de Kirchhoff. ¿Claro? Sí. Entonces, planteamos la ley de voltaje de Kirchhoff. Vamos a definirnos dos mallas en sentido horario. Las dos en sentido horario, y si usted quiere definirse en sentido antihorario, tiene que respetar siempre cómo las va a recorrer. Ya le enseñé a recorrerlas, ¿cierto? Sí. Entonces ahora las vamos a recorrer con sapiencia. Digamos que esto es la malla 1 y esta es la malla 2. Entonces, ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1. Dígame cuál es la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1 igual a 0. Sería la U. Ya, más, siempre usted ponga más U porque entro por menos. Acuérdese que usted va a enseñar. Sí. Entonces no puede llegar a los alumnos y decirle aquí es negativo por nada, sino que usted Ah, tiene ya, que sí, decir, toda la razón. ¿me entiende? Sería más, Entramos por negativo, por lo tanto, más U. más U. Claro, Sí. seguimos, Sería más U menos menos, BR1. claro, siempre reflejado en el voltaje. VR1, correcto, siempre VR1. Dele. Y después sería menos BL. Eso, menos VL, a pesar de que yo borré el VL, usted sí se acordó que hay un voltaje intrínseco en el elemento. Y eso igual a 0. Ahí tiene la primera. La Y ahora la segunda, malla 2. dígame. Igual yo puedo entrar de cualquier De parte, ¿o cualquier no? parte puede entrar. Ah, ya. Ya voy a entrar del BC. Sería menos BC.
menos R2, como R2. BR2, perdón. Acuérdense que estamos en la BR2. ley de voltaje de Sí, Kirchhoff. sí, sí. Sí, No estaba importa hablando que de se equivoque, resistencia. compañera, si esto es para ir afinando el asunto. Ya, y luego más BL. Correcto. Y eso igual a 0. Ahí tenemos la ley de voltaje de Kirchhoff. Ahora, si necesitamos una malla adicional, podremos darnos la gran. Pero eso siempre y cuando lo necesitemos, ¿me explico? Sí. Profe, ¿por Después qué en vamos este a caso no es necesario? ver, es que todavía no sabemos. Ah, ya, Veamos ya. cuántos nudos hay. Aquí yo veo uno y aquí yo veo Ahí, otro. No veo nada más que 2 nudos. Y para más, señorita, yo diría que estos nudos son iguales. Porque mire, esta corriente entra aquí y sale de aquí, esta corriente sale de aquí y entra aquí, y esta corriente es la misma, entonces estos nudos son linealmente dependientes. Tenemos un puro sí, nudo que analizar, porque ese nudo es igual a ese. Ley de corriente de Kirchhoff. Entonces tenemos un puro nudo. Dígame cuánto vale el sí. nudo en términos de corriente. Sería menos BR1. Ah, no, mentira, mentira, no. Sería BR1. Espéreme, ¿vamos a hacerlo igual a 0 o lo vamos a hacer lo que entra igual a lo que sale? Lo que entra igual a lo que sale. Claro, entonces Y ahí decimos, sería BR1. no, Perdón, I1. Ay, no, eso, IR1. IR1. No importa, compañera, dígame. IR1. Eso, ¿ya? Sí. Eso va a ser igual a IL más IC. Y se acabó no hay otro, quizás nos van a faltar ecuaciones. Aquí viene el problema, compañera. Como esta cuestión yo la inventé, no tengo idea en qué va a resolverse, pero confiamos en las variables que nos definimos. Primero, tomamos la variable independiente, porque no hay otra variable independiente. La única independiente es la fuente. El resto depende de la fuente porque son elementos pasivos. No Sí, tienen energía para poder funcionar por sí solos. ¿Me explico? sí, Entonces, tomamos la fuente. Y aquí usted tiene que ser astuta y pensar, decir, acordarse de esto. Decir, primero, no es llegar de integral. Entonces tenemos que L de I a de T es igual a BL. Siempre, compañera, recuerde esto. ¿Por qué? Se lo digo yo de experiencia, que después no va a necesitar ni siquiera un cuaderno. Va a estar tan claro en lo que tiene que hacer, que va a estar así como yo. El otro es C por dB a dt igual a la corriente del condensado. ¿Sí o no? sí, Pero estas no son integrables, sino que tenemos que ir a la forma integrable. Tiramos el dt para acá, el L dividiendo, y me queda, disculpa, si tiro para acá, claro, queda que la corriente en el inductor es 1 partido por L por la integral del voltaje en el inductor en el tiempo. O sea, lo que tenemos que analizar aquí, que el único integrable es el voltaje en el inductor. Después el voltaje en el condensador es 1 partido por C por la integral de I en el condensador en el tiempo. Y aquí te fija el asunto. Te dice, lo único integrable es la corriente en el condensador. No es derivable esta parte, por lo tanto, esta parte de aquí, digamos, no funciona. ¿Me explico? Porque es ya. derivada. Y nosotros estamos sacándonos las derivadas porque las derivadas no son causales, ¿me explico? La integral es causal porque la integral, acuérdense que recaba la memoria. Cuando usted lo dice de manera humanista, dice, integré conocimiento. ¿Qué es lo que hizo en su cerebro? Juntarlo. Algo así. Sumó conocimiento, ¿sí o no? Sí, Y ya, pues la sí, integral, ¿qué es lo que es? La suma de arriba, ¿o no? sí, ¿Entiendes?
Entonces, cuando usted hable de la integral, para nosotros ahora tiene sentido decir el pasado. Cuando hablamos de la ponderación, el presente. ¿Con cuánto estoy ponderando hoy día? ¿Con qué estado de ánimo me levanté? Y cuando estemos hablando del futuro, es la derivada. Y esa es la que hay que evitar, porque no es causal. ¿Me explico? Sí. Cambio, la integral es causal porque viene de antes. ¿Me entiende? Usted tiene una Sí. explicación por qué llegamos ahí. Porque lo integramos. Se llenó el estanque en 5 metros porque estaba a 4 metros. Pues. Si no, tendría que empezar de cero. No sé, por decirle un Exacto. ejemplo. Uno va integrando ahí. Ahí se va entendiendo la idea de la integral. ¿Se acuerda? El primer diagrama de bloque que hacíamos la integral del este, ahora va a tener sentido. Que el hecho de haber integrado los flujos le subió el nivel, pues, ¿me entiendes? Mm. Por eso se llama causa y efecto. Bueno, en este asunto entro como uno. Voy a entrar a esta ecuación. ¿Con qué me conviene salir y por qué? Es que, no sé, es que las dos estarían sumando, ¿no? ¿Cómo? Que las dos estarían sumando, BR1 y BL, o nada que ver. No, porque aquí yo puedo jugar con esto, pero yo tengo que salir Sí. con algo que sea integrable. ¿Qué es lo que es integrable entre estos dos? Em, el R1, BR1. ¿A dónde? Si el ¿No? BR1 cumple con la ley de Ohm, la ley de Ohm es I por R igual B. ¿A dónde sale una integral, una derivada ahí? No sale. Ah, ¿verdad? No, entonces sería el B. Ah, ¿Cómo qué pava, el BL. El BL. Eso, compañera, si tiene que ser específica, porque ¿sabe qué? Los alumnos van a ser más pesados con usted. ¿De cuánto le van a preguntar? BL, tiene que decir. Y si es BL1, BL1. Porque este es Sí, un ejercicio. Entonces, ¿me entendió ahora lo que le estoy tratando de explicar? sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Entonces, ¿con quién tengo que salir aquí para poder integrarlo? Tengo que salir con BL. Si tengo que salir con BL, usted tiene que hacer esta fórmula, es decir, BL es igual a mu menos BR1. ¿Está de acuerdo? Sí, Entonces, aquí usted crea la pelotita, más, menos, menos. y BR1 lo deja como variable dependiente mientras no sepa, esto es BL, y BL por supuesto lo podemos integrar. 1 partido Integral. por L, por la integral y nos da IL. Ojo, ya Sí. nos dio IL. Después planteamos la segunda pelotita. La segunda sería. em, Sería C o no. ¿Cómo? Sería la C o no. ¿Cómo va a salir con la C? Pues señorita, se acuérdense que tenemos que hablar bien. ¿Cómo Sería sería la BC. BC. Eso, tiene que Sí, nombrar la variable, señorita. sí, sí, Disculpe, BC. pero tengo que hacerle la clase. Entonces, fíjese, resulta que PL es integrable y ya no integrable. Sí, PR no es integrable ni es derivable, nos da lo mismo. Pero BC no es integrable, pues, ¿me entiendes? no, no Y no podemos no. integrar de nuevo, entonces no nos queda otra que salir con BR2. ¿Por qué? Porque BR2 nos va a definir cuánto es la corriente IC, y la corriente IC sí la podemos integrar, pues, ¿me entiendes? Sí, Entonces, voy a tomar, hagamos la segunda malla, ¿le parece? ya. Tomo de aquí VL. VL, ¿con qué signo? Ah, primero, ¿con quién vamos a salir?
con BR2, ¿Por qué? porque era el que podía yo despejar para obtener IC, ¿o no? Claro. ¿Y BC por qué no lo estamos tomando? Porque no era integrable, ¿no? Eso, compañera, eso era lo que necesitaba que me entendiera. ¿Me explico? Entonces, si yo tomo eso, digo, voy a salir con BR. Entonces digo, tiro estos dos para el lado y despejo BL. Sí, Digo, BL, sería una suma. claro, BL sería igual a BC más Más BR2. BR2. Entonces, BL, si quiero salir con BR2, disculpe, tendría que restar BC. BL menos BC saldría con BR2, disculpe. ¿Sí o no? Sí, Entonces, eso se tiene que ver reflejado aquí en el punto suma. Sería BL ya menos menos BC más y y otro menos menos. BC dependiente y sale BR2. Si Sí, tengo voltaje, divido por 1 partido por R2 y tengo corriente. Y R2. Como IR2 es igual a IC, por lo tanto, puedo integrar 1 partido por C y guardo la dependencia. ¿Se entiende? sí. Ahora me falta BR1 y tomo ahora esta ley de voltaje, pues digo IL más IC, Ahí lo sumo. claro, No. Ah, sí, sí, lo sumo. más, Más y más, y ahí va a salir un IR1, que en verdad lo conecto a ese. y que lo pasa por un bloque R1 y le guarda la dependencia. ¿Capichi? A ver, voy a ver algo. Ah, ya, ahora sí. O Que me sea, estaba lo que siempre tiene cuestionando que por qué hacer el usted R1. es poner el sentido de la flecha, porque los alumnos en eso se equivocan. Al no poner el sentido de las flechas no saben cuál es la causa y el efecto, y tú cuando estás corrigiendo te topas con que el alumno no hizo esto, entonces tomó una flecha para el otro lado y no, pues las flechas tienen que dar causa y efecto. Profe, pero ese dejó de ser un triángulo entonces, el BR1. Ah, claro, le puse la Ah, ya, flecha porque deja de ser ya, un ya. triángulo cuando uno guarda la dependencia. Aquí dejó de ser un triángulo. Sí, sí, Igual que sí. este, po. Cuando yo le guardé la dependencia, ahí dejó de ser un triángulo. Ya, ¿Se entendió? sí, ahora sí. O sea que en teoría no siempre lleva como el símbolo de dependencia. O sea, inicialmente sí, porque tú no sabes de dónde viene el R1. Después, con el transcurso del ejercicio, tú le vas guardando la dependencia hasta que guardas toda la dependencia y ahí termina el ejercicio. Ya, O sea, si tú te das cuenta, el ejercicio no es difícil, pues, ¿me explico? no, hay que estar atento, sí. Mira, hagamos un ejercicio que voy a compartir pantalla para mostrarlo, Ya, que lo hice para que lo tengáis para tu, ¿cómo se llama? Compartir. Lo tengáis como de referencia para poder estudiar. ¿Me entiendes? Y aquí tengo ejercicio hecho. Está bueno el copete, me dice. ¿Por qué me dice está bueno el copete? Ah, porque me muevo mucho en esta. Bueno, también me preguntaban cómo hacer esta gráfica. Ah, por eso me dice que está bueno el copete. Ya. Vámonos a tu canal. En los videos, la causa y el efecto.
Estudiemos uno que, mira, diagrama de bloque en el tiempo, este es termodinámico, más largo. Pi, que la expiatoria y todas esas veces. Oye, no puse la música. Cuadripolo, cuadripolo. Carga. La causa y el efecto lo tengo hecho, no lo tengo hecho acá. Lo tengo hecho en... Claro, lo que pasa es que la causa y el efecto no lo estudiamos nunca. Aquí lo estudiamos, diagrama de bloque, aquí está. Acá hay uno, pero es que estos son de diagrama de bloque, no son de circuitales, y los circuitales son los más interesantes. Quizás lo vio en clase, Sí, por eso no eso. está como tan... No, lo vi en clase y lo subí en clase. Por eso no está. Quise harto. ¿Ese es? Este quiere ver este, ¿no? Este con fuente Eh, corriente. Es más entretenido. Hola, buenos días. Estamos en la... Es simplecito. pero tiene más... Hoy se me olvidó el nombre de eso. Elementos El L que era... de inductor. eso, tiene más inductores. Tiene Profe, dos pero ahí inductores. tengo la duda, porque ahí serían como tres... Vaya, po. serían tres mallas. Y además aquí este ejercicio es más interesante porque se hacen 4 mallas. Déjeme ver si hay uno antes de este para que por último este lo estudiamos después. Es que Sí, sería o esto un puedo poquito más verlo difícil. como... Veamos si tengo uno antes. Aquí, este es el del que viene en la guía. Este es el que viene en la guía. Primer ejercicio de diagrama de bloque eléctrico, ese viene en la guía. Hola, buenas tardes. Siguiendo con la tercera parte de la clase, que es la clase. Mira. ¿Te parece ese ejercicio? ¿Ya? Y la próxima clase estudiamos con fuente corriente, por eso no lo quise hacer ahora, porque quiero que practiquís tú primero, agarra los ejercicios que hay aquí y practícalo. Los que hay en la guía de... A ver, déjame ver. ¿Cuál guía? Hay una guía de... ¿Cómo se llama esta cuestión? De PEP 2. Diagrama de bloque procesor que estudiamos al principio. Diagrama de bloque circuito. Este es el que hice en ese caso. Ahí está, la causa y el efecto. Entonces el que vamos a estudiar es este, el número 1. ¿Ya? Ya. Y después usted llega y se hace el número, este no, el que viene con transformador no. No es difícil, pero hay que entender los transformadores y eso me demoraría mucho en hacerlo. Es que igual parte de esto yo lo vi en Electro. Por No, eso me acuerdo así como... en Electro uno ve, pero las cosas no conceptualmente, uno ve el concepto para resolver el circuito, pero aquí nosotros no pedimos la resolución del circuito, pedimos la No, causa y el pues, efecto. sí. Este es difícil. Ahí, por eso me la pensé más. Claro, mira, este otro también está bonito. Y este es el que tú decías, aparecen más inductancias, este es el que hicimos. Sí, Entonces, mira, yo te voy a hacer este, que es de voltaje, el primero, disculpa, este. Fíjate, mira, lo primero que hace es darse las corrientes y con eso establece las polaridades.
Lo segundo que hace es pasar las relaciones voltaje-corriente a formas integrales. Ahí está. Que es lo que hicimos hoy día. ¿De acuerdo? Sí. Y después el resto es solamente plantear la ley de voltaje de Kirchhoff y la ley de corriente de Kirchhoff. Y ahí se acabó el problema. Y a eso tenemos que llegar. Entonces, ¿le parece que hagamos este ejercicio hoy día para poder dejarla más o menos lista? Y usted después llega y se hace los ejercicios de esta guía y los revisamos en la otra clase. Se hace... Ya. Mire, este es de fuente corriente. Si le urge la necesidad de saber cómo se opera la fuente corriente, métase el ejercicio. Este es de fuente corriente. También le va a urgir esa necesidad. Pero este es de fuente voltaje. Este lo puede hacer. Ya. Este lo podría hacer. ¿Le parece? Entonces usted se hace este y yo la otra semana le enseño a hacer el de la fuente corriente y usted se hace este y este otro y terminamos, compañero. Ya. Si no le quedan dudas, terminamos. ¿Le parece? Sí. Ya, déjeme copiar antes del ejercicio porque parece que lo voy a hacer aquí mismo, en realidad no me voy a copiar el tema. Pero está hecho. Este. Sí. ¿Usted ve las dos pizarras? O sea, Sí. ve la pantalla y la pizarra, ¿cierto? Sí. Hay que tener cuidado cuando grabemos o estamos Así grabando. que para que no Estamos grabando. queda como en Estamos chiquitito. grabando, pero es que estamos copiando el enunciado, así que no hay problema. Después, cuando terminemos la grabación, va a haber Ahí esta deja de clase. compartir. Se la voy a compartir esta la voy a subir a Facebook, pero le voy a poner que usted nomás la pueda ver. ¿Me explico? Ya. Porque es para usted la clase, pues, ¿me entiende? O la Porque, puede mandar mire, por correo igual, como puede mandarla por correo, es o que no son sé, como 100 megas, pues, compañera. y a YouTube y tenerlo oculto. En el YouTube lo puedo mandar. Es que por eso prefiero el Facebook, porque el Facebook le digo privacidad y que lo vea usted nomás, pues, ¿me entiende? Ya. Sí, es que al final es lo mismo. Da lo Sí. mismo, pues. El YouTube lo sube más rápido, pero tengo que ponerle no listado. Y le mando a usted la dirección. No sé si prefiere Sí. eso. Es que es lo mismo al final. Es lo mismo al final, pues. Como Y le este salga más ejercicio está cómodo. hecho en YouTube, pues. Así que. Ah, no, pero la clase está Pero no, pues. lo anterior no. Lo Entonces anterior ahí no. necesito. Sí, por supuesto. Ya. Voy a copiar el ejercicio antes de borrar. Sí, el YouTube me sale más rápido, porque se lo envío como no listado, ¿me explico? Entonces Sí. le llega a usted el puro correo y el correo, o sea, la dirección, y cuando a usted le llega la pura dirección, usted nomás lo ve con la pura dirección. Y Sí. cuando se mete a mi canal y trata de buscar el video suyo, no No, no va a está, estar. no va a estar. Yo nomás lo veo el video suyo. ¿Me explico? Y es más rápido el YouTube de subir porque la cuestión del Facebook es lento, es súper lento. Ya. Esto es muy más o menos. Esa es toda la información que hay. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a conversar para poder resolverlo ambos ejercicios. Ya estamos Ya. en condiciones de hacerlo. Entonces, compañera, cuénteme usted, ¿qué hay que hacer primero? Yo definiría como las corrientes, todo eso, Claro, primero vamos a definir como las primer corrientes. paso. Sí. Espérenme. Este R1, L1, L2, L3, C, Ese, R2 y R3. ya. Entonces, primero vamos a definir las corrientes.
esta corriente, como la fuente impulsa, la corriente va hacia acá. Esto es IR1. Si entre IR1 va a salir por acá, IL1, y va a Y irse por sale acá, otro. IL2. ¿Le tinca? Sí, Seguimos definiendo la corriente. Dice, entra IL2, se va para acá, se va para acá y se va para allá. Chuta, que grande este nudo que salió aquí. Entonces este es IL2, IR2, IC y y L en 3. No, IL3. 3. Como Ah, ya. IL3 está en serie con R3, IL3 es igual a IR3. Porque están en serie, ¿se acuerdan? Sí, Esto, como está en paralelo, los voltajes son iguales, pero no estamos definiendo voltajes. no. Ya. Ah, Tenemos pero profe, definidas eso todas también las tengo que corrientes. tenerlo Disculpa, como presente. ¿cómo? Igual tengo que tener presente como el tipo de circuito, si lo tengo en paralelo o en serie. Claro, porque de repente tú vas a decir, ¿de dónde saco la corriente de aquí? Po? Si tenías IL3 y queréis definir el voltaje V3, IL3 como igual a IR3 lo forzáis por un bloque multiplicado y tenéis que tener claro que podíais jugar, ¿me explico? Ya, O sea, eso siempre lo tenéis que tener claro. ya. Ahora, ¿qué viene? Las mallas, No, antes de las mallas. antes de las mallas. Ah, los signos, o sea, La polaridad, compañera, nuevamente. polaridad. La polaridad. Entonces, en R1, ¿dónde va la polaridad del voltaje B1? BR1. BR1 menos. A ver, ¿por Espérate, dónde a ver. entra la corriente? No, entra positiva. Entra por el lado izquierdo o derecho. Por el izquierdo. Entonces, en el lado izquierdo, ¿qué signo va? Negativo. No, pues acuérdate que cuando entre al elemento es positivo. ¿Me explico? Ah, verdad, verdad. Ya. Entonces positivo y va a salir negativo. Y eso sería BR1, ¿cierto? Sí. Ya. Lo mismo ahora, dígame, para BL1. También entra positivo Entra positivo y sale y va a negativo. ser negativo. Y acá, También va a entrar fíjese, le estoy positivo. cambiando a BL2. Al tiro lo estoy poniendo como voltaje. Sí, para no que me Para confunda. poder empezar a borrar los otros y a meterme, a interiorizarme que hay un voltaje y una corriente en el elemento L2. ¿Me entiendes? Entonces no volver a nombrarlo. Aquí, ¿cómo sería? Va a entrar positivo y sale negativo. Y aquí, También y BC aquí, positivo y sale negativo. y aquí. Lo mismo. Positivo, negativo. Entonces, Y sería B, BR3 sí, BR3 porque es el mismo de. y este es BL2. Sí, Lo que es lo mismo son las corrientes, no tiene nada que ver con el voltaje. no. Ahí está todo definido Sí, en términos de corriente y voltaje y polaridades, ¿cierto? O sí, sea, y ahora viene plantearse las leyes de Kirchhoff. sí. Malla 1, malla 2, Las dos. malla 3 y malla 4. Nudo. 1, 2 grande, el de aquí el mismo que el de arriba, y el de Ese aquí también. también parece que es lo mismo, Mm, porque entra sí, porque si agarramos la ley de Kirchhoff aquí, lo que entra aquí es lo que sale aquí, entonces
S está aquí. Entonces tenemos dos nudos nuevos. Eso hay que tener claro. ¿Se entiende, compañera? Sí. Ya. Ahora decimos, ley de voltaje de Kirchhoff. La malla 1. Espera, déjame ver quién me está llamando. Deseando el medio. Ya. Ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces, ¿cuál sería la malla 1? Dígamela. Con signo y con detalle. Sería más U Más U. menos IR1. ¿Cómo y si estamos en ley de voltaje? Ay, verdad. BR1, BR1. Perdón. Ya. Menos VL1 igual 0. Ya la malla 2 va a ser más VL1 más VL2. No, mentira, menos. Menos VL2. ¿Ya? Luego menos VR2 igual 0. ¿Y la Ya, la tercera? tercera malla también es horario, ¿cierto? Sí. Ya. Sería más BR1, ¿Más cuánto? no, BR2. Uy, no veo bien. BR2, pues si la BR2, resistencia 2, R2, pues acá sí. está la 1. Sí, BR2 menos BC igual 0. Y ahí se da cuenta que BR2 igual a BC. Ahí sale Sí, que están en paralelo. sí. Y Cuarto. luego malla 4 También más está, BC. también está en Ah, sentido ya, también horario. es horario. Más Más BC. BC ¿Ya? menos BL3 BL2 le puse BL3. menos BR3 igual 0. Hay que la ley de corriente de Kirchhoff. Ahora, tenemos un nudo. Deme el nudo. IR1 es igual IL3 más IL1. Ay, no veo bien, creo. No, Pero, o sea, IL2 más IL1. eso tiene que saberlo por lógica. Sí. IL1 más IL2. 2. Luego el segundo nodo sería, oye, ahí me estoy como No, mire, IL2. aquí usted lo que hace es no se complique. Usted dice, lo que entra es positivo y lo que sale es negativo, ¿cierto? Y lo igual a 0. Sí. Entonces dice, Entonces sería más, IL2 acuérdese, más IL, siempre usted va a enseñar, así que tiene que decir más IL2. IL2 más IL3. Ah, no, porque eso sale. Más IL3. Sí, porque está saliendo. No, porque está saliendo. No puedo. Sería, es que ahí tengo la duda porque Mire, los que ahí no hay entran nada. son positivos y los que salen son negativos. Ya, De la circunferencia que hicimos de la línea cerrada. ¿Se entiende? sí. Entonces, Sería IL más IL2. hoy, Jurema, estou fazendo classes. Eu já fiz o reclamo.
Então, hay que esperar. Isso. Disculpa. IL2 entra al nodo, por lo tanto es positivo, Sí. Y y van a salir 3. va a ser menos IR2 menos Menos IC menos y L3. IL3. Y aquí, si queremos ver el nudo que hay ahí, es lo que entra ahí igual lo que sale aquí, por lo tanto, lo que entra menos lo que sale, aquí sacamos que IL3 L3. menos IR3 es igual a 0. Y ahí te sale que Y ahí demuestro que son iguales. IR3. Porque tomamos este nudo y es hacer una ley de voltaje, o sea, una ley de corriente de Kirchhoff para poder saber que las corrientes son iguales en un circuito en serie. Sí. ¿Clara está ahí, compañera? Sí. Ya. Ahora nos vamos al diagrama de bloque. Lo voy a empezar a hacer por aquí, pero después lo voy a borrar y después lo voy a terminar en otro lado. Pero para empezar, voy a empezar por aquí. Partimos con la variable independiente mu. Ya. Mi pregunta, ¿quién es integrable? El BL. Entonces nos conviene salir con BL, ¿cierto? Sí. Entonces aquí usted llega, más, menos, y sale con BL. Y le El ponemos otro sería dependiente. Por ahora. BR1, ¿cierto? BR1. Y salimos con BL, BL sí integrable, 1 partido por L1, y me da Integral. IL1. Listo. Vamos con el segundo circuito. BL1 ya lo tenemos. ¿Quién es Sí. integrable de estos dos? El BL2. Entonces nos conviene salir con BL2, ¿cierto? Sí. Entonces diríamos BL1 menos BR2 igual a BL2. ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces fíjate, BL1 dice menos BR2. Y sale como con BL2, que BL2 sí es Se integrable. integra. Y ahí va a salir IL2. Y L2. Sí. Después dice El BC. BC menos BR2. No podemos hacer mucho todavía. No. Pero mira lo que podemos hacer. Como tenemos IL2, podemos sumarlo y sacar BR1, ¿no? Sí. Entonces hagámoslo al tiro. Y ahí ocupamos. Ahí esto igual a 0. Ahora, si tenemos BR1, a ver, tenemos IR2 quiero emplear esta ecuación, pero para poder emplear esta ecuación necesito tener IR2. Entonces, yo no sé de dónde viene el IR2, pero sí sé que si lo parto por un bloque 1 partido por R2, me da IR2. ¿Sí o no? Sí. Y Claro, el ya IC entendí. Mira,
Analice no está todavía. Veamos, pues mira, necesitamos salir con IC, porque IC es integrable, ¿cierto? Sí, Pero necesitamos IL3. Veamos. Este de aquí. Aquí nos conviene, si tenemos BC, tenemos BL3 y BR3, nos conviene salir con BL3, sí, ¿cierto? sí. Entonces, voy a poner BC menos BR3 igual a BL3, ¿cierto? Sí. Pero tenemos BC. Porque nos falta la corriente. Sí, es verdad. A ver, hagámoslo. Vamos a donde está la corriente. IL2, ¿lo tengo? Sí. IR2, También. ¿de dónde lo tengo IR2? No, ese que Allá abajo. estaba. Sí, abajo. IL3, cuando defina el voltaje se me va a definir todo. Claro. Ya, hagamos eso entonces. Decimos IL2 con IR2, o sea, de aquí voy a despejar y C va a ser IL2 menos IR2 menos IL3. ¿Sí o no? Sí, Entonces, menos más menos IL3. Dependiente que hay y salvo con IC. IC si es integrable y me da BC, ¿cierto? sí, BC es igual a BR2, ¿sí o no? sí. Pero puedo Entonces, llegar y reemplazar, como conectarlo con el. es llegar y conectarlo, Ah, ya, ya. ¿me entiendes? Después me dice, ¿qué otra cosa me dice? Que para poder formar BL3 necesito BC menos BR3. Lo vamos a formar aquí. BC menos BR3, ¿cierto? Estoy ocupando esta ecuación, la última. Sí, Y sería más menos y me da IL3, ¿cierto? O sea, sí. BL3 BL3. y BL3 es integrable. Y 1. ¿Sí o no? Sí. Y ahora, IL3 es igual a IR3. Ahí lo conecto con un R3 R3 y sale el BL3. y sale el BR3. Profe, pero ahí falta eso, escribirlo, para no perderme. ¿Qué es lo que falta? Las flechas. Sí,
¿Se entiende? Este sale. Es bonito este ejercicio. Al final, como que no se ve la salida, pero sale igual. Siento que hay que recordar mucho electro. Pero si tú te Al menos fijas, esta parte, para no no... hay que recordar los valores. No, Estamos no. estudiando la causa y el efecto, ¿no? Sí, Nada más. Fíjate que aquí terminó el ejercicio. sí, ahí... Y eso fue todo el ejercicio. O sea, que es denso entenderlo. Así como lo estamos entendiendo nosotros. Claro, los Sí. alumnos cuando tienen la clase no pescan mucho. Pero cuando en realidad se les presenta esto, créeme que pescan. Hasta ahí por hoy día, ¿estaría bien o no, María? Sí, que ya son las 1:30. Sí, pues hemos estado harto rato hablando. Ya, voy a cortar la grabación.